Muy buenas noches, auditorio, que nos hace el favor de estar con nosotros cada noche aquí a través de su canal de televisión en el programa de Profesionistas por el Progreso de México, su servidor Raúl Paz Recendis, en sustitución del titular del programa, el ingeniero Marco Antonio Méndez Cuevas. En esta oportunidad, con el gusto de entrevistar al doctor Carlos Jesús Guzmán Cuervo, toda una institución en lo que es la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, actualmente decano de nuestra queridísima escuela, y tiene un currículum extenso. Es maestro, es investigador, es decir, muchas funciones que desarrolla en la Escuela Superior de Medicina. De eso vamos a hablar en un momento. Nos acompaña también el doctor Miguel Ángel Núñez Pérez, egresado también de nuestra querida Escuela Superior de Medicina hace justamente 31 años 32 años. Es decir, dos amigos nuestros con todo un amplio conocimiento de lo que es la Escuela Superior de Medicina, de lo que es el Instituto Politécnico Nacional y desde luego de lo que es la práctica médica en la capital del país y en otras entidades federativas donde ellos han llevado sus conocimientos. El doctor Miguel Ángel Núñez Pérez, también director del CETIS número 54, de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, exdirector de otras escuelas de nivel medio superior, coordinador de educación tecnológica en Campeche, entre otros cargos que ha tenido. Pero bueno, para sus servidores es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Gracias por estar, doctor, con nosotros, doctor Guzmán Cuervo. Gracias por haberme invitado. Doctor Miguel Ángel, qué bueno que esté aquí con nosotros en este programa que les aseguramos va a ser un programa sumamente interesante, porque vamos a recordar, a hablar de la historia de la Escuela Superior de Medicina, surgida originalmente 2 o 3 años después del nacimiento del Instituto Politécnico Nacional, dos o tres años, como Escuela Superior de Medicina Rural. ¿Sí? Doctor, ¿qué nos puede comentar precisamente de este surgimiento de la Escuela Superior de Medicina Rural y toda su génesis hasta actualmente Escuela Superior de Medicina, una de las más representativas en lo que es la medicina en todo el país? Doctor. Bien, muy amable, muchas gracias por la invitación que me hicieron. Licenciado, nuestra querida Escuela Superior de Medicina surge como una carrera en el seno de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, que para el año de 1938 ya funcionaba como una de las escuelas superiores del instituto. El antecedente de la Escuela Superior o la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas es de 1934, cuando nació con el nombre de la Escuela de Bacteriología, Parasitología y Fermentaciones. Cuando se incorpora en el 36 al instituto, cambia de nombre a Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, que es el nombre con el que persiste hasta la fecha esta gran institución. Pues en el seno de esta escuela nace como una carrera la de médico, cirujano y partero, con orientación a cubrir necesidades de salud en el medio rural, en el campo mexicano, que para esas fechas, para esos años, estaba en lo que se refiere a salud en el más completo abandono. Camina como carrera durante 4 o 5 años. El éxito de la misma, la producción de trabajadores para la salud, nos lleva a exigir, a pedir a las autoridades superiores respectivas la creación
de una escuela superior. Es decir, separarnos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas que nos había dado cobijo para fundar una escuela superior dependiente del instituto. La fundación de la carrera en el seno de Ciencias Biológicas pues se debe a los grandes hombres de la época, preocupados. No olvidemos que estábamos a mediados del periodo cardenista. Como todos sabemos, el hombre preocupado por restaurar un México que había sufrido las consecuencias de la Revolución Mexicana. Y que cumpliera con los postulados surgidos del triunfo de la Revolución Mexicana. Exactamente. Así fue. Entonces surge como una carrera, se transforma en escuela superior y así camina durante 77 años, que es los que estamos cumpliendo actualmente. Gracias, doctor. Y desde luego un aspecto muy importante que distingue a la Escuela Superior de Medicina desde su fundación como Escuela Superior de Medicina Rural es el que sus egresados vayan precisamente allá donde hace falta el trabajo de los médicos. En el servicio social, doctor Miguel Ángel Núñez, nuestros egresados de la Escuela Superior de Medicina se van precisamente a trabajar allá, a llevar ese servicio que requiere la población de nuestro país, el trabajo de los médicos politécnicos. Sí. Bueno, inicialmente la escuela era Escuela Superior de Medicina Rural, ¿no, doctor? Y posteriormente, pues dadas las condiciones sociales y circunstancias del país, pues ya muchos médicos han quedado en las capitales. Y bueno, pues también recuerdo cuando en el 73 estábamos iniciando nuestra vida en el Politécnico, pues había un gran número de alumnos que eran de otras entidades federativas, sobre todo de Sinaloa, que uno de los grandes fundadores, Juan de Dios Batis, pues era de origen sinaloense, y bueno, venía un gran número de ellos a desarrollar la carrera, y bueno, muchos de ellos sí se regresaron a sus entidades. Ahora pues ya existen universidades y escuelas de medicina en muchas partes del país, y bueno, eso ya ha limitado, pero yo creo que hay anécdotas bien interesantes, que a lo mejor eso es parte de lo que se vuelve interesante en lo que ha sido la transformación de una escuela de medicina rural, y que pues gracias al esfuerzo de grandes hombres, de grandes gente que puso su máximo esfuerzo y su gran compromiso por el aprendizaje de la medicina, pues hemos logrado avanzar importantemente, ¿no? Yo recuerdo al profesor Centeno Norma, que pues era de los primeros encargados del anfiteatro, y que bueno, según nos narran, tenían que ir a robarse los cadáveres para poder tener elementos para poder diseccionar y demás. No sé, doctor Cuervo, si nos puede dar por ahí. No, esas son leyendas. Leyendas urbanas. Leyendas urbanas. La escuela siempre ha estado sometida a los estatutos y a las leyes que rigen la práctica anatómica. De manera que esto ha trascendido como leyendas, efectivamente. Lo importante sería recordar que la filosofía de nuestra escuela, con la que nació la carrera, que era atender los problemas de salud de las clases más desprotegidas, las clases marginadas, del campesino, que no tenía a dónde acudir. Prácticamente en la época en que se creó la carrera, el campo estaba olvidado, aislado, incomunicado. Entonces no podía pues cumplir el Estado mexicano con las necesidades de salud de esa época, y fue que los fundadores de la carrera dijeron: pues tenemos que producir un profesionista que se comprometa, que adquiera el compromiso de llevar
alivio a las necesidades de la gente más necesitada, y eran los que estaban en el campo. Se transforma la escuela, surgen las escuelas en las universidades de provincia, las necesidades del campo, vamos a decir que son parcialmente cubiertas, y surge entonces la idea, sin cambiar los aspectos filosóficos de su fundación, de quitarle el calificativo a la carrera de médico, cirujano y partero para el medio rural, simple y sencillamente médico, cirujano y partero. Entonces se propone suprimir el calificativo de rural. En 1965 la escuela cambia a Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Por supuesto, los preceptos iniciales de luchar por la salud en las clases más necesitadas persiste. Vamos, la escuela no ha cambiado en ese aspecto. Mantiene su filosofía. Mantiene esa filosofía hasta donde es posible, sin el calificativo, que en ocasiones se prestó a malas interpretaciones y a calificativos de tipo despectivo o peyorativo para nosotros que egresamos de esa escuela. ¿De qué generación es egresado usted, doctor? Yo estudié en la Escuela Superior de Medicina 55, 60. Estoy cumpliendo 55 años de haber egresado de la escuela. ¿Y como docente en la escuela? Como docente voy a cumplir 50 años. Toda una vida en la institución. Bueno, es usted el decano, ¿no? Sí, Ya tiene es el decano. algunos años siendo decano. Sí. Por la antigüedad en la docencia, fui designado hace 12 años ya maestro decano de la escuela. Con todo lo que ello implica, la responsabilidad que entraña. Pues sí, es indiscutible, indudable que tenemos una gran responsabilidad, cumplir con las obligaciones de la docencia, pero además cumplir con ciertas obligaciones que los maestros decanos tenemos. Una de ellas es preservar el acervo histórico, todo lo que significa conocer los orígenes de la escuela, la marcha de la escuela y demás. Así es. A mí me llama sumamente la intención un aspecto que considero es fundamental y podríamos preguntar, doctor Núñez, el estar frente al grupo, el estar en la escuela, ¿nutre al individuo, al profesor? Y yo creo que no debemos de olvidar la esencia del ser humano y la corresponsabilidad que tenemos entre los seres humanos, de darnos el apoyo y darnos lo necesario para poder tener una coexistencia favorable, una convivencia más allá de un estricto orden fisiológico, sino va un poquito más allá de apoyarnos y formarnos. Estar con los jóvenes pues es una excelente oportunidad de hacer salud pública, de mostrarle a los jóvenes escenarios mejores o escenarios posibles para su vida futura. Entonces, desarrollar esta actividad pues es altamente gratificante, es un apostolado, es algo que el ser humano lo reconoce y lo hace más digno. Y desde luego pues el buscar tener un país mejor, una ciudad mejor, un mundo mejor, que bueno, a nosotros nos ha tocado un desarrollo de mundo y de vida sin parangón, porque el desarrollo tecnológico nos arrasó. Yo recuerdo haber tenido grandes maestros, el doctor Antonio Oriol Anguera, tuvimos al doctor José Macías Aviña, y cuando el doctor Oriol nos hablaba de la fisiología general, nos hablaba de lo que podía ser un ultrasonido. En aquel tiempo no existía el ultrasonido.
Así es, se adelantó. Se adelantó importantemente, ¿no? Aspectos sumamente importantes que desde luego el doctor es generación 55-60 y tú, doctor, ¿qué generación? Soy 78-83. 78-83, es decir, dos generaciones diferentes con una vida dentro de la Escuela Superior de Medicina, con una práctica profesional muy interesante, no solo en lo que es la docencia, sino también como médicos, y esto es lo importante, porque recuerdo una frase que constantemente la tengo a mano, que dice: no hay lugar de la patria donde no exista la huella bienhechora de los egresados del Instituto Politécnico Nacional. ¿Por qué lo señalo? Porque el Politécnico es parte del cardenismo. ¿Y qué es el cardenismo? Es la revolución hecha gobierno. Es decir, consolidar las conquistas revolucionarias en la educación y llevar esta tarea educativa, como lo postuló originalmente el Instituto Politécnico Nacional, a los hijos de los obreros, los campesinos y los soldados. Y hacia allá va la práctica de todos, de las disciplinas que se imparten en el instituto, las áreas físico-matemáticas, las áreas económico-administrativas y desde luego el área médico-biológica, que es fundamental. Porque señalaba hace un momento, los egresados de la Escuela Superior de Medicina están regados en todo el país. Como decía atinadamente hace un rato el doctor Miguel Ángel Núñez, ahí tenemos compañeros que venían en otros años de diferentes lugares del país, principalmente el norte, Sinaloa, Sonora, y regresaban a sus estados de origen a practicar la medicina, llevarla a sus comunidades. Sí. Y a usted, doctor, le tocó desde luego Por supuesto. tener como alumnos a un buen número de estudiantes de diversos estados. De todo el país. Incluso extranjeros, supongo. Nuestros egresados están de la frontera norte a la frontera sur y de costa a costa, practicando esta hermosa profesión que es trabajar para la salud. Y retomo lo que el doctor Núñez habló del doctor Oriol Anguera. El doctor Oriol Anguera, español, catalán, por cierto, De los que vinieron en la emigración del 36. es de los integrantes de ese gran equipo que reforzó la planta docente de nuestra escuela recién creada. Yo dije que nacimos en el 38 como una carrera. Para el 39 se viene la oleada de refugiados españoles que piden al gobierno del general Cárdenas ser protegidos, ser exiliados, perseguidos por el franquismo. Fueron derrotados y llegan entre cientos o miles de españoles, verdaderas luminarias de la ciencia, de la investigación, de la medicina, y son aceptados para trabajar como docentes y como investigadores en el Instituto Politécnico Nacional. Y entonces el doctor Oriol llega después, pero los refugiados del 39 que hicieron época y que hicieron historia en nuestra escuela, los voy a recordar: el doctor Alberto Folsby, el doctor Torreblanco, el doctor Costero, fundador de la anatomía patológica en México, el doctor Germán García García, y entre otros, ¿verdad?, que fueron verdaderos pilares de la docencia y de la investigación en la escuela. Vinieron a reforzar un equipo de grandes médicos, los grandes médicos de esa época. Y voy a recordar también que pues para ser médico no nada más se necesitan aulas y maestros, sino que también se necesitan hospitales. Y aquí hay que recordar, sin cortapisas, que quien prestó abrigo a los muchachos de la escuela recién fundada fue el Hospital General. El Hospital General en donde trabajaba el eminente médico neurocirujano don Mariano Vázquez Rodríguez, que se convirtió en protector de los primeros alumnos y en defensor irreductible
de la carrera primero y de la Escuela Superior de Medicina Rural después. Don Mariano Vázquez fue el primer director, nuestro primer director, ya como Escuela Superior de Medicina Rural. Ellos eran militares, ¿no, doctor? El doctor Marianito Vázquez, ¿no? Era egresado de la UNAM. No, el doctor Mariano Vázquez, médico civil, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad. Así es. Porque en aquel tiempo recuerdo que había un gran número de maestros. Por supuesto, no debemos olvidar también esa gran colaboración, esa gran ayuda que nos prestaron los médicos militares. Hubo grandes, verdaderos médicos destacadísimos en docencia, destacadísimos en la clínica. Yo recuerdo, yo tuve como maestros médicos militares, el doctor Cervantes, que nos daba fisiología humana, el doctor Nicolás López Díaz, que también participó en la escuela, y algunos otros que se me van a la mente, pero sí hubo una gran colaboración hacia nuestra escuela. Es más, tuvimos un director egresado de la Escuela Médico-Militar, el doctor Márquez Escobedo, extraordinario salubrista, especialista pues en salud pública, que dirigió a la escuela en un periodo, en esos inicios tormentosos, porque pues nuestra escuela fue combatida y eso no lo podemos olvidar. No fue bien vista por los ya establecidos, por las escuelas. Recordemos que cuando nace la carrera de medicina en el Politécnico, médico cirujano y partero en el Politécnico, había 12 escuelas nada más en el país. Actualmente son 110, 112 escuelas en el país. Decías que los egresados nuestros, pues sí, están distribuidos en todo el país y ya deben ser un número cercano a los 15,000 egresados en estos 77 años que la escuela tiene de vida. Y están, repito, en todo el país, y hay muchos egresados nuestros que trabajan en el extranjero. Vinieron a estudiar a la escuela colombianos, panameños, hondureños, salvadoreños, es decir, toda Latinoamérica se acercó a nuestra escuela. Quizá porque ellos todavía no tenían estos recursos para prepararse, ahora ya no vienen, pero siguen viniendo a nuestra escuela estudiantes de todo el país. Pues sí, son algo sumamente llamativo, y me llama la atención algo que señaló el doctor ahorita en su participación anterior, la práctica hospitalaria, porque desde luego no todo es teoría, requerimos esa práctica, ¿no? Y desde que se entra a la escuela me parece que ya en los primeros momentos se van los estudiantes a hospital, quizás, no sé, segundo semestre. Es a partir del quinto semestre. No, sexto semestre, ¿verdad? Ya de lleno. Sí, los primeros 5 semestres de la carrera se cursan en aulas, laboratorios, anfiteatros, en el edificio de la Escuela Superior de Medicina en Santo Tomás, el viejo barrio estudiantil donde el Politécnico nació en el 36. Pero a partir del 6º semestre, los chicos tienen que ir a practicar las clínicas, las materias clínicas, las materias que nos ponen frente al enfermo. Y para ello la escuela cuenta con campus clínicos en 30 y tantos hospitales en el Valle Metropolitano, la Ciudad de México y los municipios conurbados. 30 y tantos hospitales nos prestan sus instalaciones para que los alumnos del 6º semestre al 10º practiquen, y después para que durante el 10º semestre 11 y 12 hagan su internado. Sí. Y además ha habido grandes luminarias, grandes egresados que han destacado tanto en el ámbito académico, médico, como político, ¿no? Político y hasta deportivo. Sí, bueno, sí. Recuerdo el doctor Sumaya, que era actor también. Sí. Había el doctor Silvio Maldonado, que es Compositor. que componía canciones, Sí, ¿no? y escribió libros, el doctor, o si nos está viendo le mandamos un saludo
Silvio fue nuestro Saludos al director. doctor en- Silvio Era Maldonado, compañero por supuesto. suyo, ¿no? De Es generación. compañero Sí. de mi generación, el doctor Silvio Maldonado, y radica actualmente en la ciudad de Morelia. Sí. Ah, ya. Sí, él era de Efectivamente, el Japeo, Japeo, ¿no? sí. Un hombre polifacético, tiene afición por la música, por la composición, pero pues su principal actividad es la medicina y un poco la política. Recuerda que fue director de 3 escuelas ya. Y director de actividades deportivas del El Politécnico, Politécnico también ha ocupado varios puestos. Bueno, y su hermano fue presidente presidente municipal de Morelia, sí, Samuel Maldonado. Samuel Sí. Maldonado. Bueno, o sea que viene de familia. Sí. Y desde luego, doctor, esto es importante porque los médicos egresados del Politécnico no solo, aparte de dedicarse a la medicina, que han estudiado especialidades, maestrías y demás, doctorados, también se mueven en el ámbito de la política, en el ámbito de del deporte, entre Sí. otras áreas. Sí, digo, uno de los grandes políticos, pero que estaba dedicado a la salud pública, el doctor Lunacán, ¿no? Que si tenemos oportunidad de verlo, pues nuestro cariñoso saludo. Así es. Pero un sanitarista que me tocó platicar muchas veces con él, de origen humilde, indígena, y Maya. Maya, que llegó a ser gobernador de su estado, Senador, senador, 2 veces diputado, sí. director general de salud pública, bueno, ya después en sus últimos tiempos director general de bibliotecas, pero que tenía una gama de anécdotas muy interesantes desde su inicio, y él era ha sido un hombre muy agradecido con la vida, porque decía que gracias al Estado él pudo hacer lo que seguramente si no hubiera sido en esas circunstancias nunca hubiera logrado, ¿no? Desde estudiar en un internado, la normal. Sí, doctor Núñez, a propósito, hay 2 egresados más que llegaron a ocupar puestos políticos muy importantes, culminando con ser gobernadores de su estado. El doctor Salvador Gámez Fernández y el doctor Samuel Ocaña de Sonora y el doctor Gámez de Durango. Se dedicaron más que a la medicina, a la política, y lograron destacar. Son destacados. Hay quien se dedicó, como tú dices, a otras actividades, vamos a decir, no muy ligadas con la medicina. El deporte, por ejemplo. Recordamos a Eduardo Tapia, extraordinario jugador de fútbol americano, a Eric Strebe, extraordinario jugador. En fin, que hay una amplísima gama de egresados brillantes y de egresadas brillantes. El doctor Sumaya falleció. Bueno, el doctor Sumaya terminó su carrera de médico, cirujano, partero en la escuela, y después se dedicó un tiempo a la docencia. Pero toda su carrera de estudiante de medicina y toda su carrera de docente la combinó con su carrera de actor profesional. Sí, fue destacado en el cine y en el teatro. Doctor Amado Sumaya Verdugo, lo recuerdo como un gran amigo. Y a lo interno del instituto hemos tenido médicos ocupando varios de los cargos más Por importantes. supuesto, aquí habría que recordar al doctor Eusebio Mendoza Ávila, que tras ser subdirector de la escuela llegó a ocupar la Secretaría General del instituto en 2 periodos. Y él fue egresado de la primera generación, ¿verdad? No, el doctor Eusebio Mendoza es de la 3ª generación. De la tercera. Sí. Pero que además escribió una obra muy importante. 45. En realidad, mire, todo lo que sabemos de la historia de la escuela actualmente, pues lo sabemos gracias al doctor Eusebio Mendoza, que se dedicó a investigar los antecedentes, la marcha de la carrera, la marcha de la escuela y demás, y escribió Memoria de la Escuela Superior de Medicina Rural en 1960. Que es un libro que ha servido a todos quienes nos hemos preocupado por la historia de la escuela, el doctor Eusebio. Y además Las efemérides famosas. Efemérides, 2ª edición. El doctor Ignacio Barragán Sánchez,
destacado Sí, también. Él fue director de la escuela y después fue secretario general del instituto. Y así podríamos mencionar a muchos otros y haríamos omisiones injustas, ¿no? El doctor Castro Avitia, que fue un... Mejor no mencionamos ya más nombres y decimos que de nuestra escuela han salido brillantes profesionistas, comprometidos. Ese es el sello de nuestra casa de estudios, comprometidos con la sociedad. Doctores, ¿y nos ha faltado un director general médico? Un director No general ha del habido. instituto que sea No, médico, ¿nos sigue no, faltando? No ha habido. ¿Sería necesario? Sigue faltando. Yo creo que sí, ¿no? Hace falta. Puede llegar, puede llegar. Yo creo Que que... han sonado varias veces, en varias Puede llegar. ocasiones. Sí, No, desde el doctor Gámez, desde ha el habido doctor Gámez. candidatos, Pero ningún médico es como hoy. que- Hemos tenido doctores, pero en otras especialidades. Por no supuesto, médicos. sí. Sí. Bueno, hace no mucho tiempo el doctor Ricardo García Cavazos era subsecretario de salud en el DF, actualmente. Otro brillante, brillantísimo egresado de la escuela, el doctor Ricardo Juan García Cavazos. ¿Compañero tuyo de generación? Compañero mío de generación. Bueno, en realidad él fue nuestro Indiscutible, maestro. y por ahí en alguna ocasión se mencionó como un candidato a la dirección general. Muy difícil. Sabemos que Sí. hay un gremio Sí, que no la suelta. Bueno, sí, también hemos tenido a Óscar Escárcega, Sí, que Óscar. también ha sonado fuerte, fue secretario. ¿Quién? Óscar Escárcega, También el doctor Óscar Escárcega. Héctor Martínez sí. Castuera, Martínez Castuera, sí. también ha trascendido ahí en la secretaría. Otro egresado, bueno, ya no de los que, pero bueno, me vino a la mente Miguel Ángel Navarro Quintero, ¿no? Sí, También, fue senador de la República. igual que el doctor Roberto. Bueno, pues no sé. No, es que estamos evocando estos hechos que tienen que ver con la Escuela Superior de Medicina. Son aspectos muy importantes que en buena parte de las ocasiones, gran parte de nosotros, valga lo redundado, desconocemos. ¿Qué hay ahí en una escuela tan emblemática en el instituto? En su historia. Porque no solo es la Escuela Superior de Medicina y recibe cada año un número determinado de egresados de las vocacionales del instituto y de otras escuelas, sino que es una escuela que tiene toda una trayectoria a partir de 1938, señala doctor, y que en aquellos primeros años tuvo, si la memoria no me es infiel, hasta problemas para obtener, ya lo señaló usted, ese reconocimiento Así es. a la especialidad que estaba brindando a sus estudiantes. Así es. Y dieron la batalla a los estudiantes, De las primeras así generaciones. es, autoridades y maestros, porque se obtuviera ese reconocimiento. De las primeras generaciones. Sí. ¿Cómo estuvo eso, doctor? Bueno, pues los enemigos gratuitos querían desaparecer la carrera y después la escuela. Sin embargo, obtuvimos el apoyo primero del gobierno cardenista y después del general Manuel Ávila Camacho, presidente de la República, que también se preocupó por el instituto y específicamente por la escuela. Él fue el que autorizó el reconocimiento de los títulos, el aval de la Secretaría de Educación Pública para los títulos de nuestra escuela se dio gracias a un decreto presidencial de don Manuel Ávila Camacho. Por eso nuestros títulos decían, ser presidente de la República otorga el título. Fueron los primeros títulos de todas las carreras del instituto. Que esa fue otra batalla interesante para Por supuesto, el reconocimiento de los estudios cursados en el Politécnico. Así Hubo es. manifestaciones muy importantes en los primeros años de la fundación del instituto, Sí. que incluso una marcha por ahí por la calle Así de Madero, es, que licenciado. fue reprimida por Sería ya bomberos. meternos en la historia de nuestro glorioso Instituto Politécnico Nacional. Y yo agregaría aquí que tiene nuestra escuela actual una misión
y una visión perfectamente bien captadas, ¿Cuáles son, doctor? reconocidas. Bueno, pues diríamos que, resumiendo así, nuestra misión es producir los profesionales de la salud idóneos para cumplir las necesidades del sistema que el Estado tiene como Sistema Nacional de Salud. Médicos bien preparados, competentes, médicos que ofrezcan a los pacientes confianza, calidad en la atención y calidez. Esa es, en pocas palabras, nuestra misión. Y la visión, pues, es ver un futuro menos comprometido para las clases marginadas, menos sufrimiento para las clases más necesitadas por problemas de salud. Llevar, pues, la atención al pueblo de México, aunque parezca esto populismo, está de moda la frase, aunque parezca demagogia. Esa es la visión, esa es la visión. Y no somos Producir, populistas. claro que no, es real. Hay miles de egresados de la Escuela Superior de Medicina que están en la trinchera, que están en la batalla, en grandes instituciones, si tú quieres, del Instituto Mexicano de Seguro Social, o del ISSSTE, o de la Secretaría de Salud, pero también luchan en el consultorio privado, en los pequeños centros de salud, remontados allá en la montaña, en el valle, en los desiertos. Allá están los muchachos, allá están los jóvenes, allá están los médicos ya con experiencia de años. ¿Por qué? Porque salieron imbuidos de esa mística o filosofía de llevar la atención a donde verdaderamente se necesita. Esa es, en pocas palabras, nuestra misión y nuestra visión. Y lo estamos cumpliendo, estamos produciendo médicos. Salen actualmente 2 generaciones por año. En junio salen 200, 220, 190. En diciembre salen otros 200. De tal manera que en números redondos estamos produciendo, pues no sé, 450, 500 médicos cada año, futuros médicos, porque todavía salen de la escuela y hay que cumplir con el servicio social, que ya es la parte final del 7º año de la carrera. Pero luchamos, estamos luchando. Recientemente se nombró en la Escuela Superior de Medicina al director número 19 a lo largo de sus 77 años. Recae actualmente la responsabilidad, enorme responsabilidad de llevar a la escuela por el buen derrotero al doctor Eleazar Lara Padilla. A él le toca los próximos 3 años. Está recién nombrado. Un médico de muchos años en la escuela también, ¿verdad? Dedicado a la docencia de la bioquímica y a la investigación también. Un gran hombre, bien preparado y demás. Doctor Miguel Ángel, a propósito de lo que dice el doctor Guzmán Cuervo, la misión y la visión, tú abrevaste de ella y perteneces a una generación muy importante. Me refiero muy importante porque en los años 70, cuando egresas de la vocacional, ingresas a la superior de medicina, terminas la carrera en 1983, tú abrevaste de esa misión, de esa visión del instituto, porque, insisto, actualmente mantienes vínculos muy interesantes con los compañeros de tu generación. ¿Se refleja en el trabajo de los compañeros de la generación? Bueno, en realidad creo que los seres humanos tenemos ciertas características particulares que nos hacen a veces diferentes a los demás. Lo que sí nos quedó muy claro desde inicio por la visión y la manera de imbuirnos el conocimiento de grandes maestros, entre ellos el doctor Cuervo,
García Cuervo, Guzmán Cuervo, perdón, que pues él nos daba la cátedra de neuroanatomía durante muchos años, estuvo impartiendo la anatomía, y pues el servicio para tratar al ser humano de una manera especial, particular, con los cuidados y sensibilidad suficiente para tratar de enmendar los problemas del alma conjuntamente con los problemas del cuerpo. Creo que de ahí parte mucho la filosofía que nosotros como médicos egresados de la Superior de Medicina tenemos, que yo supongo que se comparten mucho con lo de otras instituciones, cuando menos hay mucha igualdad en los tratos, porque ya ahora, bueno, ya no observo que ya haya mucha diferencia entre una escuela y otra, ¿no? Ya todas las escuelas ahora creo que las certifican, ¿no? Por Sí. supuesto, Doctor. doctor. En un minuto, háganos una conclusión. Bueno, a propósito hay organismos externos al instituto que se encargan de certificar las carreras que imparte. A nosotros nos certifica el Consejo Mexicano para la Evaluación de la Educación Médica, COMAEM, así se abrevia. Cada 5 años hay que llenar una serie de requisitos y pues la escuela que los cumple obtiene un certificado para que pueda seguir trabajando y produciendo a sus egresados. De las 110 o 112, no todas están certificadas por estos organismos, quizá la mitad apenas, un 60% de todo ese total de escuelas tienen esa certificación. Nuestra escuela lo ha obtenido ya en 2 ocasiones, 3 ocasiones, y vamos el próximo año por la 4ª certificación. Y quisiera agregar que nuestra escuela actualmente tiene una población estudiantil de aproximadamente 4,000 alumnos del primer semestre al 12, o sea, 12º semestre, que tiene una población de docentes cercana a los 400 profesores, que tiene una población de trabajadores auxiliares de la docencia, y que tiene, además de la carrera a nivel licenciatura, tiene un departamento de posgrado y de investigación, en donde se ofrecen maestrías, diplomados, especialidades y un doctorado en diferentes ramas de la medicina. Muy bien, doctor. Estamos a sus órdenes por si quieren Gracias. consultar este tipo de posgrados que se hacen en la escuela para los chicos que recién salen de sus escuelas. Bien, gracias, doctores. Agradecemos su presencia en este programa de Profesionistas por el Progreso de México. Estamos terminando. Le agradecemos a nuestro auditorio la atención que han tenido para con nosotros, y nos comprometemos desde ahora, incluso con el ingeniero Marco Antonio Méndez Cuevas, titular de este programa, para tener otro programa donde podamos profundizar sobre estos temas tan importantes que tienen que ver con la Escuela Superior de Medicina. Bien, estamos finalizando, doctor. Gracias por tu presencia, doctor Miguel Ángel, doctor Guzmán Cuervo. Agradecemos como siempre. Y bueno, pásenla bien. Nos vemos en la próxima emisión de Profesionistas por el Progreso de México, aquí a través de esta emisora. Gracias.